¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan un buen día, pese a que las noticias no son las mejores. A los hechos que todos nos conocíamos en relación al expresidente Alan García, hoy día un bus con simpatizantes que seguían sus doctrinas, sus principios, su camino, ha volcado en la ruta mientras venían desde Piura. Hay hasta el momento 8 muertos, hay más de 45 heridos. Y lógicamente todo esto forma parte de este día noticioso que era para nosotros especial. Nosotros desde hace varias semanas estamos pensando en qué haríamos, cómo viviríamos esta Semana Santa. Pero hoy ha sido diferente y vamos a hacer una mezcla de lo que teníamos preparado entre lo que ocurrió hace tantos siglos y lo que está ocurriendo en el presente, porque de eso se trata la radio. La radio está allí cerca de ustedes para poder contarles, informarles y mostrarles las facetas que tiene la vida a través de los años y de los siglos. Por ejemplo, siempre hubo y existió un juicio a Cristo, pero antes de eso nosotros tenemos que contarles también qué es lo que está ocurriendo en la Casa del Pueblo. Allí está Álvaro Tapia y nos va a dar las primeras informaciones. ¿Qué tal? Buen día, Álvaro. Pase desapercibida. Bien, en estos momentos, Miguel Humberto, te comento que se está realizando una misa de cuerpo presente. Han llegado hace instantes Pilar Nores, la ex primera dama de nuestro país, acompañada de sus hijos, Alan Raúl García y Josefina García, quien también se encuentra en la Casa del Pueblo para rendir los honores respectivos al expresidente Alan García. Es Roxanne Chessmen, quien ha sido acompañada por su hijo Federico Danton. También han llegado algunos diplomáticos como José Antonio García Belaunde, ha llegado el exministro de Justicia Víctor García Toma, Jorge del Castillo, congresista aprista, Luis González Posada, Nidia Vilches, ex ministra de la Mujer, Miguel Hidalgo, ex ministro del Interior, Aurelio Pastor, ex ministro de Justicia, Mercedes Cabanillas, ex congresista, Nidia Vilches, también ex ministra de la Mujer. En realidad están viniendo decenas de militantes apristas y también compañeros quienes están rindiéndole el último adiós al expresidente Alan García. Vamos a escuchar precisamente el protocolo que se viene siguiendo en la Casa del Pueblo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. A la Virgen nuestra Madre, que contemplaría en aquel primer Viernes Santo con dolor la muerte de su Hijo, le pedimos a ella la fortaleza para todos ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. De las puertas del mal, libra su alma, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A todos ustedes, gracias por este tiempo de silencio y en este momento religioso. El oficio de Ezequias entonces queda rendido al féretro del expresidente Alan García. De esta manera entonces continúan las actividades protocolares en la Casa del Pueblo. Hay que mencionar de que hace unos instantes se ha dado cuenta de los 6 compañeros, 6 apristas muertos lastimosamente en este trágico accidente en Huaura. Continúan entonces llegando también militantes, continúan llegando compañeras, algunos dirigentes y vamos a escuchar al dirigente principal de la PRO. Y amigas que nos acompañan en este momento de dolor y de homenaje a nuestro querido compañero Alan García. El honor se defiende con la vida. Vamos a iniciar
el programa oficial preparado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Aprista Peruano, y lo hacemos entonando el himno nacional. Como ustedes escuchaban hace algunos instantes, nuestro compañero Álvaro estaba desde la Casa del Pueblo, y allí en este instante se realizan unas exequias. Y es un oficio de exequias, como lo llaman religiosamente. Él en este instante está asistiendo en directo, mientras tanto nosotros vamos a ir a ustedes informándoles de todo lo que allí ocurre. Pero iniciaremos también lo que nosotros teníamos preparado durante esta semana para conversar y conocer un poco qué significa estas jornadas de Semana Santa. Están con nosotros dos personajes para que puedan aclararnos conceptos. Está don Miguel Tantaleán y está don Luis Godoy, quienes queremos nos expliquen por qué lo arrestaron. ¿Cuál es la razón por qué arrestan a Jesús? Buenos días. A Jesús le hacen un doble juicio, un juicio religioso y un juicio político. Ya en el corazón de los maestros de la ley y de los fariseos estaba ya dictada la sentencia de muerte contra Jesús. Jesús se enfrenta al poder religioso. ¿Quién había dictado? En el corazón de los fariseos, que veían que Jesús les cuestionaba, les decía las cosas claras, les decía sus verdades, ellos ya decían, hay que matarlo, hay que deshacernos de él. En varios momentos del Evangelio leemos eso. La oportunidad se presenta en la fiesta de la Pascua, cuando Judas dice, ¿qué hago yo si se los entrego? Entonces Jerusalén era un hervidero de gente, había venido mucha gente para celebrar la Pascua, conmemoración anual de la liberación de Egipto, y esa fue la oportunidad en la cual Judas traiciona a Jesús, y los líderes religiosos, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, maestros de la ley, letrados, fariseos, se reúnen ellos la noche del Jueves Santo, la madrugada del Viernes Santo, para juzgarlo por blasfemo. La blasfemia era un pecado muy grave dentro de la mentalidad judía. ¿Esa era la única acusación que había sobre él? En realidad sí. Lo que ocurre es que, como bien dice Manuel, son dos procesos con imputaciones diferentes. Obviamente el proceso religioso tiene la imputación de blasfemia, pero trae también otras connotaciones adicionales que fueron preparando el terreno, ¿no? Usted me espera un segundo Por porque supuesto. tenemos un compromiso y volvemos con usted. Correcto. Perfecto. Está bien. Volvemos a nuestra transmisión aquí desde los estudios donde se encuentra el hermano Manuel Tantaleán y el abogado Luis Godoy, quienes están viendo por qué se hizo, cuál fue los cargos que se lanzaron contra el Cristo y por qué seguían este juicio. Además les contamos a ustedes que estamos transmitiendo también en directo desde la Casa del Pueblo. Hace algunos instantes se entregó el programa oficial. Desde hoy día a las 10:30 habrá un homenaje de despedida en la Casa del Pueblo. A las 11 salida del local del Partido Aprista Peruano por Alfonso Ugarte hasta la Plaza 2 de Mayo. Luego a las 2 la cremación en el cementerio de Huachipa. Y volvemos con don Manuel y también con don Luis para que nos cuenten un poco cuál es lo que usted nos estaba explicando algo en el momento en que hicimos el corte. Correcto, don Miguel. Bueno, como explicaba, el tema del juicio religioso, como lo adelantaba Manuel, tiene varias connotaciones. Efectivamente, el punto central es la blasfemia, pero para llegar a la blasfemia, recordemos que previamente hubo una serie de imputaciones que se hicieron. Por ejemplo, curar en día sábado, que para los judíos el sábado era un día en el que no se podía hacer eso. Tergiversando sus palabras, decían que había amenazado con destruir el templo, ¿no? Y también se mencionaba lo referente a, digamos, a esta proclamación como hijo de Dios, ¿no? El problema del proceso religioso es que necesitaban, según las leyes judías, necesitaban al menos 2 testigos, ¿no? Deuteronomio 17 es muy claro con eso, que necesitaban 2 testigos. Entonces, el problema es que durante el proceso religioso, como se va siguiendo, los testigos entran en contradicción. Y no hay forma de que ellos
logren concluir la blasfemia, que es lo que han estado tratando de armar como proceso, ¿no? Entonces, finalmente, cuando es interrogado a Jesús, y eso lo menciona en las Sagradas Escrituras, le preguntan si es que Él es el Hijo de Dios, y él responde, ustedes lo dicen, ustedes lo han dicho, ¿no? Y es en ese momento en que ellos lo toman como un argumento para decir, ya no basta probar más. Una consulta, ¿le aplicaron a él el castigo más cruel, podríamos decir, para emplear una palabra oportuna a la situación? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Definitivamente fue un castigo muy cruel, humillante. Por un lado, porque solamente se aplicaba a delincuentes muy graves, a delitos muy graves, y por otro lado, porque el castigo físicamente es muy doloroso. El arte, sobre todo el arte barroco, de alguna manera ha intentado retratar, mostrar, graficar lo que fue la tortura, pero realmente Jesús muere de asfixia, ¿no? Estaba crucificado y para poder respirar tenía que apoyarse en los pies y levantarse, pero como esto cansa, caía. Entonces era un gesto de estar levantándose y cayéndose. Es muy posible que Jesús le hayan crucificado desnudo, muy posible, porque era la humillación más grande. Y por otro lado, porque bueno, el arte religioso nos ha puesto pues a un Jesús con un paño de pureza, pero realmente si se hubiese estado en ese movimiento de tratar de levantarse, cualquier cosa que habían puesto en la cadera pues se hubiese caído. Fácilmente se caía. Entonces la humillación era muy grande. La humillación de estar desnudo, el dolor de estar crucificado y además el sufrimiento moral de ver cómo la gente lo insultaba. Si una persona cuando está enferma, lo que necesita es una palabra de aliento, una palabra de consuelo, es mucho más doloroso que alguien le esté insultando, faltando respeto, como se dice vulgarmente, sacándole pica en ese momento. Entonces, es un castigo muy doloroso, cruel por varios aspectos, ¿no? Ahora resulta curioso que, bueno, a nosotros nos puede llamar la atención por qué a Jesús lo condenan a muerte, sobre todo porque ahora en el pleno siglo XXI, y nosotros que hemos estudiado en la Universidad la Católica, recordamos que la concepción del derecho, la concepción de los juicios ha cambiado. Hoy en día a nadie se le ocurría condenar a muerte por blasfemia, ¿no? Sobre todo por la libertad religiosa. ¿Por qué le insistían mucho también en la sedición? Claro, digamos, el tema de blasfemia era para el proceso religioso, pero el mismo Sanedrín no tenía facultades como para ejecutar una pena de esa magnitud. Entonces necesitaban, digamos, pasar por el proceso político, por el proceso de Roma. Entonces, para Roma, en realidad la blasfemia no era una causal de muerte, porque recordemos, Roma, digamos, aglutinaba religiones, aglutinaba credos por el imperio, por la dimensión del imperio que tenía. Entonces, digamos, la blasfemia no era algo grave para ellos, siempre que no contradijese la autoridad del César, políticamente hablando. Entonces, se arma esta idea de sedición. ¿Por qué? Porque se busca precisamente esa condena de muerte, porque sí había condena de muerte si uno se enfrentaba al poder del César, ¿no? Entonces, digamos, en lo religioso queda claro que es el tema de blasfemia, pero en lo político... Doctor Godoy, ¿él tuvo derecho a abogados? ¿A que lo defendieran? No tuvo derecho a abogado porque la ley mosaica no lo permitía en ese entonces, ¿no? En ese entonces, las normas judías solamente permitían que haya defensa unipersonal. Si él hubiese sido ciudadano de Roma, ¿no? La cosa hubiera sido distinta porque se hubiera regido por un proceso típicamente romano. Entonces, en ese caso, sí él hubiera tenido derecho a la asistencia de un abogado. Pero esto era un proceso básicamente en una provincia judía con normas que aunque el representante del César, que era Poncio Pilatos, lo estaba ejecutando, no se trataba de un ciudadano romano, ¿no? Y lo típico era en esa época precisamente juzgar, pero con defensa propia, la defensa personal, ¿no? Lo que vas a volver a decir, aquí ocurre, nos defendemos en procesos penales, civiles, con la presencia de un abogado que tiene que cuidar que se cumplan los ritos, las formas, las diversas formalidades que están en el proceso legal, ¿no? Los procesos civiles, los procesos penales tienen toda una forma, unos pasos en los cuales si alguno de ellos falla puede afectar la validez del proceso y puede ser inválido incluso. Eso no existía en tiempos de Jesús. Entonces, y por otro lado también está el tema de los derechos humanos. Después quiero que me expliquen un poco si fue justo o injusto.
Vamos a ir a la Casa del Pueblo nuevamente, tenemos más informaciones. Volvemos a la Casa del Pueblo nosotros con Álvaro. Álvaro. Continúa, compañero. Miguel Humberto, efectivamente en estos momentos en la Casa del Pueblo está hablando Jorge del Castillo, exsecretario general del APRA y actual congresista de la República. Escuchemos sus palabras. Los servicios al pueblo, los colegios emblemáticos construidos, los hospitales en muchas provincias del país, el Estadio Nacional para apoyar el deporte, el Teatro Nacional, de lo que en las capitales provinciales y departamentales del Perú. Esa es la enorme obra que Alan impulsó y gracias a su empuje de su parte con toda honestidad. Y me consta, porque yo fui un colaborador cercano a él, que trabajó con toda decencia y honestidad y así nos lo hizo saber. Y de eso tenemos que guardar un profundo orgullo. Y por eso él impulsó una obra como el tren eléctrico, ahora lleva millones. Si otros aprovecharon, él no. Él fue limpio, él estuvo transparente. Tenemos que respaldar siempre esa medida. Miguel Humberto, te quiero mencionar que en estos momentos hace su presencia Mariano González, ex ministro de Defensa. En realidad son diferentes exfuncionarios quienes se vienen sumando para saludar a la familia García Pérez por esta pérdida lastimosa del expresidente Alan Gabriel Ludwig García Pérez. Escuchemos a Jorge del Castillo. En defensa de su apellido, en defensa del honor de sus hijos y de su familia. Eso hay que entenderlo todos nosotros que también somos su familia. Las cosas grandes que hagan pensando siempre en el pueblo peruano. También fue el gran gestor, compañeros, si no se olviden ustedes de eso, del proceso del Perú ante la Corte Internacional de La Haya, que fue exitoso para el Perú y que nos permitió ganar 58.000 kilómetros cuadrados de mar territorial. Esa fue una gran obra. Y también fue el gestor de la Alianza del Pacífico, el único tratado vigente hoy entre países de América Latina, y que ha invitado a Chile, a Colombia, a México, y recientemente en Twitter puso Alan Twitter invitando a que Ecuador también se sume a esta gesta. Se le acerca en estos momentos Nidia Vilches, ex ministra de la Mujer, para poder darle una palabra. Bien, en estos momentos continúa entonces el uso de la palabra el congresista Jorge del Castillo. A su lado se encuentra también Omar Quesada, el dirigente aprista, así como José Antonio García Belaún, de quienes han llegado también a darle el pésame a la familia García Pérez. Haciendo realidad un principio del aprismo, solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo, como dijo ayer Torres. Alan impulsó la solidaridad con el pueblo venezolano ante la dictadura de Chávez y Maduro principalmente. Entonces, vean ustedes la enorme dimensión nacional e internacional de nuestro presidente. Acaba de llegar nuestra querida compañera Nita Pérez García, madre de Alan. La madre Alan García, entonces, acaba de llegar, según lo que menciona Jorge Castillo. Este gran hombre, que a partir de hoy ya no solamente es patrimonio de nosotros los apristas, sino de todos los peruanos. Él quiso ser un presidente de todos los peruanos y lo fue. Y ahora va a ser un hombre de Estado de todos los peruanos. No respondamos a los odios, compañeros. No respondamos a las diatribas. No están a la altura de Alan García. Olvídense de ese tipo de gente. Tengamos orgullo de nuestro gran partido. Ahí en la torre, que preside esta ceremonia, sin duda. No se aconsejaría eso. Y habiendo aprendido lo que yo aprendí de Alan,
Él fue un hombre que siempre supo perdonar. Y no se olviden de su mensaje en la Plaza San Martín cuando llegó de Colombia. Perdono todo lo que nos ofende. No olvidemos eso. ¡Viva el APRA! ¡Viva Alan García! ¡Viva la Torre! ¡Viva el Perú! Transmisión que estábamos haciendo desde la Casa del Pueblo. Nosotros volvemos a los estudios y dentro de unos instantes nuevamente retomamos el tema sobre si el juicio que se le hizo a Cristo es el más justo. Volvemos. Hace 20 años también salió a las calles en estas fechas de la Semana Santa el Señor de los Milagros. Hoy también está. Y allí está César Zúñiga, nuestro compañero. César, ¿qué ocurre allí? Exactamente, ya la procesión del Señor de los Milagros está en la parte final de su primer recorrido. Exactamente está en el Jirón Lampa, cuadra 3, donde en estos momentos está ya a 1,5 cuadras de llegar a la Catedral de Lima, lugar donde va a ingresar y posterior a ello va a acompañar en lo que vendría a ser para que se va a realizar cerca del mediodía y donde se realiza también el conocido sermón de las 3 horas. En ese momento lo que vamos a apreciar es muchas personas con las palmas correspondientes, cruces, gente incluso que no puede caminar, gente en silla de ruedas que viene y pide una bendición de esta sagrada imagen del Señor de los Milagros. Vamos a ver si podemos hablar rápidamente con alguna persona que llegó hasta este punto. Señor, estamos en vivo para Exitosa. Usted siempre acompaña toda la procesión. A ver, no, en este momento la señora se tiene que retirar, pero vamos a ver si podemos hablar con otra persona. Señora, estamos en vivo para Red Exitosa. Todos los años viene a acompañar la imagen para Semana Santa. Todos los años, Semana Santa, para cuando sale en octubre. Sí. ¿Siempre exactamente la imagen o solo por Semana Santa tiene usted costumbre a hacer? Hasta Semana Santa y para el Señor de los Milagros, en octubre. En estos dos meses usted siempre viene. El 18 y el 29. Correcto. Bien, muchísimas gracias, señor. Entonces la dejamos para que siga acompañando el recorrido. Ya en estos momentos ha llegado, comento Miguel, a la esquina, la parte posterior de la catedral, por donde va a ser recibido por otra cuadrilla de la hermandad, ya para hacer su ingreso oficial a la Catedral de Lima. Contigo en estudio. Muchas gracias, César. César Zúñiga estaba allí en las calles de Lima contándonos qué ocurre con el Señor de los Milagros, que como decía yo hace 20 años. A propósito de eso y aprovechando que está aquí el hermano Manuel Tanteleán, que es más técnico que nosotros en esto, le voy a hacer una consulta. Dice que de aquí salen para las 7 palabras, ¿no es cierto?, para los sermones. ¿Esto es una cosa típicamente peruana? ¿Nace aquí en el Perú? Sí. Esto comenzó en el siglo XVII en la antigua capilla de Desamparados que estaba detrás del Palacio de Gobierno, en lo que hoy son los jardines. El padre Francisco del Castillo comenzó en 1660 y tantos a hacer una meditación de las 7 palabras de Cristo que duraba 3 horas. No era un sermón, era la meditación para la cual recurría pues, justamente a la predicación, a la ayuda de instrumentos como la arpa andina, el juego de las imágenes, y se hacía ante la imagen del Santo Cristo de la Agonía, que hoy se venera en la iglesia de Desamparados, en la cuadra 12 de la avenida Venezuela. Entonces, eso comenzó así. Más adelante, un discípulo del padre del Castillo, el padre Alonso Mesía, en la iglesia de San Pedro, transformó esta meditación en lo que hoy se convierte en el sermón de las 7 palabras que dura 3 horas. ¿No? Y ahí fue muy famoso, de aquí se extendió a todas partes del mundo. Incluso hay una nota muy curiosa que el padre superior de San Pedro, creo que el padre Carlos Martínez, en el año de 1929, en ese entonces pues, no había la megafonía que hay hoy en día, predicaban desde el púlpito y con la voz en cuello, cansado por la predicación, terminó la palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y bajando del público murió fulminado de un infarto. O sea, terminó su predicación, su vida con la predicación. Encomiendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y usted tiene más o menos idea en cuántos países más del mundo se hacen las 7 palabras? Tengo entendido que en España se hace. En España, y parece haber leído también que en Roma también se suele hacer. Debe estar difundido en varias partes del mundo porque nació en una época en que los oficios litúrgicos se tenían en la mañana. Entonces tenían todo el día para algo más. Entonces,
A las 12 del día, en que ya no había ninguna celebración litúrgica, pues había que poner procesiones, sermones, para que la gente pueda asistir y mantener el clima de devoción propio del Viernes Santo. Pero hoy día sigue siendo sermón. Sí, hoy es el sermón. Así es. Sí, Ya no es como antes. no es como eso, como una meditación de Una 7 palabras meditación. que dura 3 horas, sino como un sermón que se cuenta pues, con buenos predicadores para que nos hablen de las 7 palabras de Jesús. Volvemos, abogado, al juicio que se le sigue Cristo. Correcto. Bueno, entonces nosotros estábamos viendo el tema del proceso ya romano. Claro. El proceso romano, como bien mencionaba Manuel, no se ciña a las normas actuales, modernas, de debido proceso, pero sí tenía pautas que se debían seguir. Y desde ese punto de vista podemos decir que no se siguió tampoco debido proceso. O sea, pese a que no se aplicaban las normas que hoy conocemos sobre derechos humanos, sí habían algunas irregularidades. Una primera de ellas que queda en las Sagradas Escrituras, originalmente la autoridad romana podía decidir entre un castigo físico y la muerte, ¿no? Pero a Jesús se le aplicaron las dos. Si uno recuerda la Escritura, a Jesús se le infligen primero castigos físicos, se ordena latigazos, ¿no? Y después, viendo la presión, no solo de los sumos sacerdotes, sino también de la población que se había congregado en ese momento, decide además ya la muerte, ¿no? Doctor Godoy, pero quienes lo someten a todo esto, quienes lo castigan, ¿lo conocían a él? ¿Por qué preguntaban tanto? Ujú. Bueno, definitivamente los sumos sacerdotes lo conocían. Lo que ellos necesitaban era armar un caso. Las preguntas eran básicamente para tratar de ver cómo incriminarlo, ¿no? Pilato podía haberlo escuchado hablar de él, pero de repente no, desde el punto de vista romano, Jesús no representaba una amenaza para el imperio en aquel momento. Él Entonces, como que no da su palabra, ¿no? Claro, y es más, él mismo dice, ¿no? Se lava las manos, Claro, porque claro. para él no era culpable. Pese a que para Roma era una afrenta muy grande la sedición, a él no le constaba el tema de la sedición, y por eso es que tal vez Pilato no lo conociera tanto, pero los sumos sacerdotes sí lo conocían, y de ahí su interés por lograr la ejecución, ¿no? Su interés de, digamos, frenar a una persona que choca con intereses, que habla a viva voz que efectivamente estas personas son hipócritas, que no practican lo que dicen. Entonces los sumos sacerdotes lo conocían muy bien. Si llama la atención, por ejemplo, porque esta pregunta me lleva también a colación un tema, llama la atención el hecho de, por ejemplo, que sea necesario que Judas lo identifique cuando lo van a prender, ¿no? Y es porque envían a soldados que no lo conocían. Si hubieran ido los mismos sumos sacerdotes, lo hubieran podido reconocer tal vez. Pero mandan a un grupo de soldados a detenerlo, y por eso es que como los soldados no lo conocen, porque nunca representó realmente una amenaza, alguien tiene que identificarlo, ¿no? Hermano, ¿y dónde se escondían los pocos católicos que había allí en el momento? Porque nadie quería aparecer, nadie quería señalarlo. Lo que pasa es que, a ver, Jesús era un hombre muy querido por los milagros que hacía. La gente lo reconocía como un profeta, no solamente por los milagros que hacía, sino también por la forma como hablaba, dentro de la tradición profética de los judíos. Ahora, el proceso de Jesús, el juicio de Jesús, ocurre en un contexto social muy interesante. Es que Jerusalén estaba en los días de Pascua y mucha gente de varias partes venía a celebrar la Pascua a Jerusalén. Cuenta un historiador que en algún año se sacrificaron 250.000 corderos en el templo de Jerusalén. Entonces había muchísima gente. Pero ¿qué sucede? De que también, así como hay muchos peregrinos que luego serían testigos ellos de los milagros de Jesús y que lo querrían, también había una fuerte presión, por decirlo de alguna forma, mediática. Es decir, a Jesús lo ven como alguien que también podría haber cometido alguna falta, como blasfemo, como enemigo del templo, como enemigo de los dirigentes religiosos. Y si a eso le sumamos que manipulaban a la gente para decirle crucifícalo, condénalo a la muerte. ¿Pero quién manipulaba? Todos los sumos sacerdotes tenían una fuerte capacidad de manipulación. ¿Ellos dominaban algún territorio, alguna zona? No, ellos más que nada dominaban de alguna manera la conciencia de la gente, Ya. porque ellos decían, oye, sigan esto, les entraban escrúpulos para guardar el sábado hasta el más mínimo detalles. Jesús mismo decía, ustedes, fariseos, maestros de la ley, cargan a la gente sencilla enormes fardos y ustedes no mueven ni un dedo para ayudarles a llevarlos.
Entonces, de alguna manera existe un poder de manipulación y también hay que reconocer lo que es la psicología de masas, ¿no? Cuando Pilato presenta a Jesús, ¿qué hago con este? Basta que 2 o 3 ya crucifícalo. Y además hay que añadir un detalle que se me estaba olvidando, y es que también el pueblo judío tenía mucho temor a los falsos profetas. Entonces, incluso hay un texto de unos ¿Y él profetas. fue considerado en un momento como un falso profeta? Por los sumos Por sacerdotes. los sumos sacerdotes, Claro, sí, por los ¿cierto? sumos sacerdotes. Ellos sí. Pero el pueblo no. Algunos sí lo querían por los milagros, porque habían visto sus milagros. La multiplicación de los panes, 5.000 personas habían estado allí, solamente varones. La resurrección de Lázaro había sido una cosa muy sonada, porque la gente incluso viajaba a Betania para conocer a Lázaro. Pero también había gente pues, que lo veía, entendía, bueno, falso profeta. Ya había pasado varias veces eso en Jerusalén. Pero también, así como a muchos se acusaba con falsos profetas, resultaba que Jerusalén era famosa por matar a sus profetas. Jesús mismo lo decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te envío. ¿Cómo quisiera yo ser como una madre, como una gallina que coge sus polluelos? Jerusalén era famosa por matar a los profetas y darse cuenta después que era un profeta. Justamente por ese temor, porque los profetas no siempre han sido queridos. Lo que volvamos, quiero que nos cuente nuevamente. Yo estoy preocupado un poco por los abogados. Si existían estos abogados y por qué no se atrevieron a salir. ¿Qué le parece? Un minuto y volvemos. Correcto. Y al regresar volvemos también nosotros hasta la Casa del Pueblo. Ahí están, como siempre, Álvaro Tapia. Álvaro, cuéntenos. Su sangre. Miguel Humberto, en estos momentos viene hablando el congresista Mauricio Mulder. Vamos a escuchar lo que viene mencionando de la renovación de la... Jamás desertar y de ser el partido que transforma el Perú con pan y libertad como el maestro Aya de la Torre lo quiso. Demostró con eso ser un gigante de la política. Y no es que le tenían odio, lo que le tenían era envidia, lo que le tenían era miedo, porque sabían que su fuerza histórica era indestructible, sabían que en su cuerpo y en su alma había millones de peruanos que ya habían derramado su sangre y él las interiorizó. Sabía que los muertos de Chanchán hablaban por su boca. Sabía que todas las cárceles y todos los destierros, y sobre todo el sufrimiento de la generación de nuestra querida compañera Anita García, aquí presente, entregando, como ha entregado a sus hijos, al partido y al Perú, pero que sirven para que nosotros, con los que nos quede de fuerza, y apelando a la juventud del partido, sepamos que tenemos un camino indeclinable, y ese camino indeclinable es el de conducir al Perú hacia su verdadera realización, que es un país de democracia, un país de entendimiento, un país en donde se erradique el odio, un país en donde a cualquier mequetrefe que se sienta imbuido de un mínimo de poder se crea dictador. Un país como lo soñaron justamente ellos. Era una transición desde la Casa del Pueblo, donde sus líderes siguen aún resaltando la figura del expresidente Alan García. Le preguntaba yo al doctor Luis Godoy qué pasaba con los abogados, por qué nunca aparecieron, por qué Cristo no tuvo derecho a eso. Bueno, precisamente porque existían abogados, pero eran abogados dentro del sistema romano y para ciudadanos romanos, cosa que no era Jesús. Jesús no era ciudadano O de sea que Roma. para él fue un pecado ser judío. No, en realidad, ellos como provincia sometida a Roma
no aunque se le aplicaban algunas normas romanas, es verdad, pero mantenía su normatividad, ¿no? Básicamente una norma de origen judío, basada en las leyes judías, y de acuerdo a sus reglas, ellos la defensa la ejercían de manera individual, de manera personal. Si lo hubieran aplicado como se aplica la justicia aquí en el Perú, vamos a ponernos un poco ahí. ¿Usted cree que lo habían bueno, nosotros no tenemos aquí el derecho a aplicar la muerte, ¿no? Pero ¿usted cree que lo habrían sancionado como para que lo mataran en esa forma? Yo creo que no, precisamente por las normas. ¿Por qué usted cree? Precisamente. Usted hubiera sido su abogado, a ver qué habría hecho. No, bueno, sí, obviamente creo que, no solamente yo, creo que muchos hubiéramos querido salir a defender a Jesús. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya desde el punto de vista más técnico y jurídico, uno puede encontrar defectos en la actuación, ya desde el punto de vista del siglo XXI, pero puede encontrar defectos desde la forma en que fue detenido, ¿no? La detención no fue algo regular y el proceso tampoco fue algo regular. Las normas judías, por ejemplo, exigían que un proceso se siguiera durante el día. Y recordemos que cuando a Jesús lo detienen, lo llevan primero a la casa de Anás y luego de Caifás, y todo eso fue noche, madrugada, y no se ceñía a esto que ellos mismos estaban vigentes. Entonces, digamos, desde el punto de vista actual podríamos decir habeas corpus. ¿Y qué razón tenían que todo fuera de día y no fuera de noche? ¿Había alguna razón especial? Sí, bueno, de acuerdo a lecturas de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, se entendía que era una decisión que no se pudiese juzgar a personas en horario de noche, que uno debía responder ante Dios a la luz del día, ¿no? ¿Usted alguna vez se ha dado el trabajo de cuántos errores tuvo este juicio? ¿Cuántos habrá tenido? Bueno, nuevamente, si lo miramos desde los ojos del siglo XXI, podemos encontrar muchísimos errores, error tras error, ¿no? Empezando por la forma de detención. Ejemplo, de acuerdo a nuestra Constitución, una persona solamente puede ser detenida en flagrante delito o por mandato judicial. ¿Qué es lo que ocurre con Jesús? Estaba orando, no había un flagrante delito y no había mandato judicial, ¿no? Simplemente Anás, que es suegro de Caifás, que ya no era sumo sacerdote, quien, digamos, ordena la detención. O sea, ni siquiera había una persona competente. Y luego es juzgado doblemente, un juicio religioso, un juicio político, y posteriormente le aplican en el juicio político 2 penas, cuando debía haber sido una u otra. O sea, digamos, los vicios desde el punto de vista del siglo XXI son innumerables. Es curioso incluso de que hoy día en la liturgia del Viernes Santo, la primera lectura es el texto de Isaías, y un párrafo que dice que se me viene a la mente en este momento es: al siervo de Yahvé lo condenan sin defensa y sin justicia. Eso está claramente en la primera lectura de la liturgia de hoy, porque hoy día no hay misa. Dice: sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. O sea, más allá de de todo lo irregular, de no escuchar a los testigos que se contradicen. Hoy en día sabemos que sí, la duda favorece al reo, claro. Famoso indubio pro reo. Por eso digo, la sentencia de muerte, como lo dije, ya estaba dictada en el corazón de los maestros de la ley, de los sumos sacerdotes. Lo único que tuvieron que hacer es simplemente, como dice José Luis, darle una forma, crear un proceso, y con eso condenan a muerte a Jesús. ¿Y por qué los religiosos, la gente que lo seguía a él, por qué no salió y por qué no, cuál es, según lo que ustedes han leído, lo que han conocido, por qué no salieron a las calles y buscaron la solución para que... Porque cuando él se traslada con la cruz, la gente está en las calles, pero cuando sucedieron estos hechos, la gente no estuvo en las calles. Religiosamente, ¿cómo lo ven ustedes? Si nos ceñimos, digamos, a lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, es decir, lo detiene la noche del jueves, la madrugada del viernes, Jesús es juzgado, la mañana del viernes está en donde Pilato, hacia las 11, 12 del día, va a ser crucificado. Yo diría que a la gente la cogió de sorpresa, claro, porque no se esperarían. Lo habían visto entrar en Jerusalén como profeta el domingo, y en cuestión de horas, y casi sin avisar, Jesús ya estaba condenado a muerte, y estaba mucha gente. Me perdona, vamos a ir nuevamente a la Casa del Pueblo. Sí, vamos a la Casa del Pueblo. Álvaro. En estos momentos viene Pilar García Nores. Pilar García Nores, vamos a escuchar. Gabriela, Raúl y Federico, con esperanza de que sus sinceras palabras
sanar los corazones que como los nuestros. A sanar los corazones que como los nuestros. Su partida. Su partida. Su carta dice: cumplir e impulsamos otra vez su fuerza social. Creo que esa fue la misión de mi existencia, teniendo raíces en la sangre de ese movimiento. Por eso, y por los contratiempos del poder, nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años. Pero jamás encontraron nada y los porque nunca encontrarán más que sus especulaciones y frustraciones. En este tiempo de rumores y odios repetidos que las mayorías creen verdad. He visto cómo se utilizan los procedimientos para humillar o dejar y no para encontrar verdades. Por muchos años me cifré por sobre los insultos, me defendí y el homenaje de mis enemigos fue argumentar que Alan García era suficientemente inteligente. No hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza. La historia tiene más valor que cualquier riqueza material. Nunca podría haber precio suficiente para quebrar mi orgullo de aprista y de peruano. Por eso repetí, otros se venden, yo no. Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzar las metas que otros países o gobiernos no han logrado. No tengo por qué aceptar vejámenes, recordando su miserable existencia. Pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes. Desde la Casa del Pueblo está en estos instantes una de sus hijas, está haciendo la intervención final. Y creo que nos queda muy poco tiempo. O sea, ¿para usted fue una injusticia? Sí. Totalmente. Sí, totalmente. Pero por un procedimiento de nación, de república, de país, sí, como era la ciudad de Roma. Efectivamente, o sea, fuera de que en este caso se aplicaban leyes muy distintas a las nuestras, las mismas leyes no estaban siendo aplicadas. Y sí, hay un sentimiento injusto muy grande, como bien mencionaba y describía Manuel. Jesús no exigió el proceso de justicia porque, bueno, aparte de que de acuerdo a las Escrituras, ese era su destino, ¿no? Él aceptó eso, aceptó ese encargo del Padre para nuestra salvación, asumir una pena, un proceso no solamente injusto, sino terminar con una muerte sumamente indigna, oprobiosa, ¿no? La crucifixión no es la mejor sanción. Si hubiéramos aplicado realmente la ley judía, le correspondía la lapidación. La crucifixión era realmente una muerte muy cruel y para un perfil de personas que eran consideradas en Roma de muy bajo nivel. Acordémonos la revuelta de Espartaco. Esclavos, y a ellos les correspondió la crucifixión. O sea, Jesús lo ponen a ese nivel, al nivel de un esclavo, de una persona de muy bajo nivel dentro de ese mundo. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Hermano. Sí, quería aprovechar la oportunidad para invitarlos a visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, que está en el centro histórico de Lima, al costado de la iglesia de San Francisco, para visitar la imagen del Cristo del Descendimiento, que es una imagen de Jesús que se crucifica y yacente. Esta tarde sale en procesión a las 5:30 por el centro histórico de Lima. Y visitarla porque este año cumple 400 años y el Papa Francisco ha concedido la indulgencia plenaria a quienes visiten la iglesia de la Soledad y a venerar la imagen con las condiciones acostumbradas. Pueden visitarla también los días domingos, que tenemos la misa al mediodía, y que es una buena oportunidad para conocer la riqueza patrimonial, la riqueza histórica, la tradición de la iglesia de la Soledad, y habrá oportunidad de conversar sobre eso. Muchas gracias, hermano Manuel Tanteliani, muchas gracias, doctor Luis Godoy, por haber estado con nosotros y haber enfocado desde el punto de vista de ustedes cómo fue el proceso a Cristo. Y nosotros nos vamos para volver dentro de algunos instantes.
y queremos que ustedes participen, porque el tema es diferente. ¿Fue Judas un traidor? Volvemos.